A Lili y a Raúl los he imitado a los dos al mismo tiempo, así saliendo. Sí, El gordo y la flaca. En un video. A María Celeste. Pamela Silva, exacto, sí. Ya. Exacto. Todas entran y cruzan el pie y miran a la cámara y hablan así, ¿sabes? Es gracioso. No te he imitado a ti porque tú me das miedo, Ron. Dios mío. ¿Me veías en Cuba? Obvio. Y sacamos un proyecto pasando hambre, pasando de todo, con una cámara, con una luz. Pero no conocen al ser humano que está detrás de la fachada. Dando entrevistas para televisión española y yo decía, a mí me van a venir a buscar aquí y me van a meter preso. ¿Cómo reinventas la profesión que tienes de actor para empezar a generar contenido en redes? ¿No te has topado con algún personaje famoso que imitas en redes cara a cara? Cara a cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Tú sabes, y si es la primera vez que lo estás viendo, te vas a enterar que el propósito de este podcast es inspirarte. El propósito de este podcast es que persigas tus sueños, que esos sueños que tenías guardados, de repente los saques y los pongas en práctica y trabajes por ellos. Y por eso mi invitado de hoy creo que resuena mucho con el propósito de este podcast, porque si de reinvención se trata, si de volver a empezar de nuevo se trata, si de construir un sueño basado en unas herramientas del pasado, pero actualizadas, se trata, este influencer, porque esa es la palabra con la que lo voy a llamar, aunque en realidad es actor, guionista y director, es una historia muy inspiradora y estoy hablando de Eddie Suárez. ¡Wow! ¡Qué presentación! No, pero es cierto, Eddie. Tu historia a mí me encanta y es maravillosa porque cuando descubrí lo que tú habías hecho con tu profesión y que llegaste a los Estados Unidos sin tener a ningún familiar y en cuestión de un año te has convertido en uno de los influencers más reconocidos e invitados a las grandes premiers que hay en esta ciudad, que a mucha gente le ha tomado años llegar a esa posición, como fue el caso de Pollito Tropical, que pasó 10 años en redes antes de poder, 7, de convertirse en una figura prominente. Tú lo has conseguido en tiempo récord. Y súper agradecido. Porque, o sea, a pesar de que me siento privilegiado si bien sé que he trabajado en base a esto, o sea, también me siento muy agradecido y privilegiado de que la gente me haya recibido tan bien, de que se me hayan abierto como muchas puertas, de que precisamente sea considerado para invitarme a cosas, a lugares que a gente le toma tiempo llegar. Ha pasado de manera natural. Yo ni siquiera lo pensé o sea, lo visualicé en algún momento de mi vida, obvio, pero no pensé que fuera a pasar ahora ni que fuera a pasar como tan rápido. Pero esa es la magia de manifestar las cosas con el pensamiento. No le restes importancia a la visualización, porque a veces lo que nosotros no manejamos son los tiempos, pero si tú lo visualizas y trabajas por ello, yo estoy convencido de que se te da. Sí, no, obvio, o sea, yo creo que lo he comentado otras veces que yo de niño me regañaban por ver televisión, o sea, a mí había que pararme del televisor porque yo me quedaba viendo todo. Yo crecí, o sea, en Cuba, pero viendo los programas de aquí, de Univisión, de Telemundo, viéndolos a ustedes en la televisión. ¿Me veías en Cuba? Obvio, pero tú no sabes lo que nos reíamos como con Sal y Pimienta cuando criticabas a las de nuestra belleza, cuando te metías con tal, cuando ibas a Gordo y la Flaca. O sea, en mi casa veíamos mucho esos programas. Y a mí, o sea, me crié viendo eso y me gustaba mucho el mundo de la televisión siempre. Ahora, que es muy curioso para ese niño que creció viéndolo en Cuba como algo como que no tengo cerca ni voy a tener cerca, pero siempre lo sentí como en algún día me encantaría estar ahí y lo visualizaba y jugaba, incluso más niños jugaba a ser presentador de televisión.
eran mis juegos. O sea, no solía jugar a muchas cosas yo, pero cuando jugaba solo, jugaba a ser presentador de televisión, me salían unas tarjetas y todo. Qué risa, no lo puedo creer. Te lo juro. Y entonces hoy, cuando de pronto me han invitado a programas en Telemundo, en Univisión, que no sé qué, que voy, ¿sabes? Para alguien que viene de donde vengo yo y que lo veía desde donde lo veía yo, es como, no sé si estoy aquí en realidad. Y ojo, a día de hoy, como han cambiado las cosas, yo no sé realmente si a mí me interesaría hacer televisión o si es mi gran sueño hacer televisión hoy en día. Pero, ¿sabe? Para el niño que fui, entrar por una cadena de televisión y tenerte a ti enfrente ahora mismo, a las personas que he tenido, conocer a las personas que he tenido la oportunidad de conocer, es como el sueño ya cumpliéndose. Por eso es que yo digo que tu historia y tu testimonio va tan alineado con el propósito de este podcast, porque yo traduzco lo que tú me dices en que no hay imposibles. No hay, definitivamente. Pero también entiendo que creces en una Cuba con muchísimas limitaciones, en el que tú verte en una cadena de televisión en los Estados Unidos era un imposible. Sí, exacto. Pero lo que me fascina más de tu historia es que tú, estando en Cuba, a una muy corta edad, porque asumo que tendrías escasamente, no sé, 21 años, decides producir de forma independiente una serie que se llama 10 latidos por segundo y la haces con las uñas de la nada, pero con una ingenuidad y un ingenio también y una creatividad increíble, porque tú la escribes, la actúas y la diriges. Sí. ¿Cómo pasó todo esto? Yo, en mi familia no hay nadie que venga del medio artístico ni que esté relacionado con él. Entonces, era difícil para ellos como reconocer en mí como las aptitudes que yo pudiera tener o mostrar desde que era un niño. Entonces, cuando yo cumplo 16 años por ahí, empiezo a tener acercamiento con el teatro, porque era algo que siempre me había gustado, la actuación. Entonces empiezo a tener acercamientos con el teatro como aficionado. Luego logro hacer un casting y entro a una compañía profesional. En La Habana hago teatro, también trabajé como asistente de dirección, porque siempre, más que nada, yo tenía el hambre de aprender, de aprender todo lo que no había podido aprender quizá en años si hubiera estado en alguna academia o en algún tal. Entonces yo decía, yo ahora me tengo que poner las pilas y tengo que aprender, y si me voy del teatro a las 2 de la mañana me voy, o sea, no me importa, pero yo voy a aprender todo. Esto sin cobrar un peso. Yo no estaba cobrando un peso en ese momento por trabajar en una compañía. Pero qué bueno que lo recalques, Sí, porque estabas ganando experiencia. Exacto. Que a veces le ponemos a las cosas un sello de dólar y no nos damos cuenta de que se aprende más y se gana más a veces aprendiendo que ganando. Obvio, o sea, para mí, para mí el esfuerzo que yo estaba invirtiendo en ese momento era como pagarme una escuela. Para mí, la experiencia que yo estaba viviendo en esa compañía que me estaba enseñando tanto era como la escuela que yo no pasé, la escuela de actuación que no tuve. Y en esa compañía habían actores que en ese momento en Cuba eran reconocidos y que me ayudaron muchísimo, me enseñaron muchísimo cosas de la actuación. Ahora, si bien, como te decía ahorita, mi pasión siempre fue el audiovisual, la televisión. Entonces, en Cuba, se produce contenido muy limitadamente, todo controlado por el gobierno. Es muy difícil acceder, y si no vienes de una academia oficial del gobierno como actor, es muy difícil que puedas acceder a entrar por casting o por algo así a algo en la televisión, o a una novela o a cualquier cosa. Entonces yo tenía ese sueño, y entonces yo me recuerdo que tenía 21 años y quizá desde una ignorancia, pero una ignorancia linda, yo dije, es que no me quiero poner ahora a tocar puertas a ver qué pasa. Si yo escribo desde niño, quiero escribir algo y hacerlo y no sé qué. Pero lo hice con una determinación que yo siempre digo que no sé si ahora, o por ejemplo hoy que voy a cumplir 26, soy capaz de hacer lo que hice con 21, porque en ese momento, como yo no sabía nada, para mí todo era muy fácil, como que todo iba a salir muy fácil. Y cuando me fui chocando con los obstáculos de uno en uno,
me di cuenta que ya estaba montado arriba del burro, que tenía que darle los palos, como decimos en Cuba, y que tenía que seguir y que ya no había vuelta atrás, que ya tenía unas personas involucradas en mi proyecto, que ya tenía que ver qué iba a hacer yo con aquello. Y con 21 años me hice responsable de un proyecto que eran un equipo de 20 personas o 25 y sacamos un proyecto pasando hambre, pasando de todo, con una cámara, con una luz. Eso te iba a preguntar. No te imaginas. ¿Cómo, si no la han visto la serie, los invito a que por curiosidad vayan y la vean? ¿Cómo hiciste tú a los 21 años sin dinero para crear una producción que dentro de sus limitaciones está muy bien hecha? Porque el que sabe de televisión se da cuenta, claro. Oye, pero hay contraplanos, hay escenas bonitas de ambientación, o sea, está muy bien lograda. Yo creo que, ¿sabes? Fue el no pararme, el no ponerme a pensar qué me falta, sino qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo. Amo que digas eso. Sí, porque si no, entonces nunca haces nada. Y entonces en ese momento yo estaba muy enfocado en, todo el mundo me decía, no, es que te va a hacer falta esto, te va a hacer falta lo otro. Y yo decía, oye, con una cámara, con una luz, con un micrófono, yo voy a hacer esto. Y tiene que salir. Y salió. Y fue una cosa que, ojo, también tengamos en cuenta que es el contexto de Cuba, que era una serie que hablaba de cosas, de temas de libertad sexual, que tenía una pareja gay, que tenía cosas que en la televisión en Cuba no se hablaban. En el mundo sí, quizás, y ya se está abriendo más, pero en Cuba no se hablaba, no se veía eso. Entonces nosotros siempre teníamos que buscar en el contenido extranjero con qué identificarnos. Y cuando yo le di a los jóvenes cubanos esa serie, que ellos vieron que se podían identificar y que hablaban como nosotros, pasaban en La Habana, habían historias actuales, había esa desinhibición para contar una historia. Claro, en Cuba se volvió como un fenómeno nacional entre los jóvenes y entre muchas personas, y creo que a todos los que trabajamos ahí nos abrió muchas puertas y nos hizo conocidos en la comunidad cubana. Y ahí es donde yo voy, porque dado el caso, con el éxito que tuvo la serie en Cuba, veo yo que has podido tener la posibilidad de decir, bueno, me quedo en Cuba y sigo trabajando o me voy adentrando en el mundo del cine, que además Cuba hace un cine excelente. Sí. Pero tú tomas la decisión de venirte a los Estados Unidos. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo llegas acá después de haber alcanzado a tan temprana edad el éxito en Cuba? ¿Y cómo cambió para ti en tu mente ese chip que digo yo que todos tenemos de que puedes decir, ok, me tengo que reinventar para sobrevivir? Muriéndome de miedo vine, porque como tú dices, o sea, ya yo había alcanzado en Cuba y había creado incluso mi zona de confort. Para los que no conocen muy bien el contexto de Cuba, ¿sabe? Es muy, muy, muy extremadamente, en cualquier país yo creo que actualmente es complicado, pero en Cuba es muy, muy complicado que una persona se vaya, o sea, un joven de 21 años se vaya de su casa a vivir solo con todas las comodidades, pudiendo hacer, ¿sabe? Y es una cosa real, o sea, yo en Cuba trabajaba no con nada del gobierno ni nada de Cuba, trabajaba con marcas que estaban aquí ya, ¿sabes? Porque ya yo tenía un público de Miami y algunos negocios de aquí me contrataban en Cuba para que yo a través de mis redes sociales promocionara sus cosas, hiciera publicidad. Y ese dinero que aquí nos representa tanto, en Cuba representaba mucho porque, bueno, la conversión del dólar y todo esto, y yo me podía dar en ese último tiempo en Cuba una muy buena vida. O sea, yo tenía una zona de confort creada, una zona de confort que a mí me daba terror, porque además yo vengo de algo muy humilde. Entonces, cuando ya tú tienes algo, tú dices, Dios mío, pero ¿y si yo dejo esto? ¿Y para dónde voy? Y además, se me da la oportunidad de venir a Estados Unidos. Yo no tengo nadie en Estados Unidos, digo, ¿y cómo yo me voy? ¿Y para casa de quién voy? Muriéndome de miedo, una amiga me habló con otro amigo. Él me dijo, bueno, te puedes quedar en mi casa 2 meses. Yo llamé a los que trabajaban aquí conmigo y les dije, bueno, ¿creen que me pueden ayudar, subir un poco? Vamos a renegociar lo que estamos haciendo. Yo voy a ir para allá, no sé qué. Y todo el mundo se portó también conmigo. Vine para acá. Todo el mundo, la verdad, ¿sabes? Las personas que conocí, que no son familia mía, que no tienen nada que ver, como que me ofrecieron su mano. Pero aún así, yo estaba muerto de miedo. Yo decía, ¿qué va a pasar con lo que yo he hecho hasta ahora? ¿Y qué voy a tener que hacer aquí?
Y fue mi mayor miedo porque si bien yo no le tengo miedo al trabajo, uno sí en el fondo le tiene miedo a perder un poco lo que ya ha conquistado. O sea, seamos claros, a nadie le gusta alcanzar cierto reconocimiento haciendo lo que a ti te gusta y tener que venir a trabajar en una cafetería o en un restaurante haciendo algo que a ti no te gusta. Si lo tienes que hacer, lo hago. Y si lo tengo que hacer a día de hoy, lo hago. Pero no es algo que nadie quiera hacer si no te gusta. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas importantes que la gente que nos esté viendo hoy se tiene que llevar de tu historia. Primero, que el peor enemigo que tenemos nosotros es aferrarnos a nuestra zona de confort, porque no hay crecimiento y no hay evolución y no hay expansión si te quedas ahí. Total. Y número dos, enfrentar los miedos. Tú dijiste algo que a lo mejor no te diste cuenta, es no tengo miedo a trabajar. El miedo te paraliza. Y si te hubieras puesto a pensar en que no, es que no me va a ir bien, qué miedo, te hubieras quedado en Cuba y estuvieras todavía ahí. Cuando aquí, en cuestión de un año, ¿cuánto tiempo tienes ya exactamente en Estados Unidos? Perdón. Año y 7 meses. Año y 7 meses. Tú por tu contenido de redes, que es un contenido además muy jocoso, es muy jovial, es como una comedia, pero tiene su gran parte de trabajo. Ya, o sea, yo te he visto en Univision, te he visto en Telemundo, te he visto en eventos y lo digo con muchísima humildad. Hace 6, 7 años atrás, y era mi ignorancia, de repente yo llegaba a un sitio y veía una cantidad de gente que no les reconocía y decía quiénes son estas personas. Y eran gente que ya eran famosas en redes. Uh-huh. Porque las redes se ha convertido en un fenómeno comunicacional. Y hoy por hoy, yo lo repito muchísimo, hoy por hoy son más estrellas la gente que está en redes sociales que los que trabajamos o que trabajan en televisión. Cuando tú llegas acá, ¿cómo reinventas la profesión que tienes de actor para empezar a generar contenido en redes? Uh-huh. Pero también asumo que al principio también habrás tenido que tener un trabajo normal para sobrevivir o traías ahorros. ¿Cómo fue la cosa? Mira, fui muy afortunado. O sea, en el último tiempo que yo estuve en Cuba, o sea, en los últimos, digamos, 9 meses o algo así, yo empecé a hacer contenido en redes sociales. Y en ese momento tenía alrededor de 100,000 seguidores Uh-huh. cuando vine. Y esas marcas, esos negocios que ya trabajaban conmigo, que eran de Miami, yo les dije, porfa, renegociemos lo que tenemos y para ver qué puedo hacer yo cuando vaya para allá. Y ellos me ofrecieron un pago bueno, o sea, aceptable para, Uh-huh. para lo que yo ofrecía en ese entonces. Y eso en mi mente dije, con eso me va a ir bien. Claro, evidentemente no. No conocías los costos verdaderos de Miami. No conocía cómo está Miami. No, pero eso me hizo como un colchón mental ahí. Pero cuando llegué y vi cómo estaba todo, yo antes de pensar en lo de, bueno, me voy a poner a trabajar en cualquier cosa, o sea, yo dije, no, yo voy a ponerme pilas. O sea, yo empecé a llamar, a escribir, me empezaron a escribir gente como para trabajar o algo así con algo de redes y yo le decía, sí, dale, y por aquí por allá logré armarme al menos un salario ahí decente, una cosa que pudiera mantenerme al menos. Desde que llegué estoy trabajando en redes sociales. O sea, ¿qué pasó después de esos 2 meses que estabas en casa de este amigo que te recibió? luego me ofrecen una amiga que trabaja en una agencia que trabajaba yo haciendo publicidad, me ofrece un apartamento y me dice, este va a ser el pago que te podemos dar por la publicidad que nos haces. O sea, era un intercambio. Exacto. O sea, ellos no tenían presupuesto para pagarme en ese entonces en cash, pero podían pagarme con el apartamento. Y a mí me venía bien porque era una renta que yo no tenía que pagar en ese entonces. Claro. Y bueno, era como un intercambio que hicimos. Y ahí estuve unos 7 meses. Pero a mí me vino de maravilla porque yo no tenía nada aquí. Y te estabas ahorrando uno de los costos más altos, que es el de la vivienda. Exacto. Un poco yo siempre he sido como pilas en ese sentido. O sea, como que busco la oportunidad por aquí y por allá, por donde se puede, sin presionar, sin ¿sabes?
pero siempre he confiado mucho en el poder de resolución que tengo, ¿sabes? Como que no me enfoco mucho en el problema ni en la solución que puede ser la más fácil, sino como buscar qué es lo que realmente apunta, una solución que apunte a lo que yo quiero, ¿sabes? Y eso creo que es importante, ¿sabes? No enfocarte siempre en, ay, ¿ahora cómo voy a hacer esto? Sino, bueno, a ver qué. No enfocarse en lo negativo, sino explorar las posibilidades. Yo soy fiel creyente y porque ha sido mi historia, ha sido mi situación y es mi propia experiencia y mi testimonio, Sí. que en los fracasos hay oportunidades. Totalmente. En las fallas hay oportunidades, en los problemas hay oportunidades. Lo que es que tenemos que tener la mente puesta a ver dónde está la oportunidad en eso que en su momento luce tan negativo. ¿Cómo empiezas tú a generar este contenido jocoso? Porque además es muy cómico porque tú interpretas a veces varios personajes Sí. y te pones la peluca pero te dejas la barba. ¿Cómo surge esta idea en ti de empezar a convertirte en un creador de contenido acá? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Mira, por accidente surgió lo de la comedia. O sea, yo sé, o sea, siempre he sabido que yo tengo una vis cómica, pero por mis amigos, porque yo siempre he jugado con mis amigos y no sé qué, y mis amigos siempre se reían mucho conmigo. Pero yo pensé que era una cosa de gente que me conocía. Luego, un día, terminando la serie, 10 latidos, todo eso, se me ocurre subir un video. Y aquel video se me va un poquito viral y yo digo como, este video, pero si esto no sé, como que nunca había pensado, o sea, lo subí y luego incluso me arrepentí. Pero ¿Recuerdas de qué era el video? Sí, era un chiste muy de Cuba, de algo que pasaba en Cuba en ese entonces con el dinero, con los precios, y yo me puse algo en la cabeza, ni siquiera una peluca porque yo no tenía peluca, o sea, cogí una bufanda, me puse en la cabeza y hice algo así como chistoso y a la gente le gustó y yo fue como, esto funciona. Y entonces me puse a pensar, o sea, porque hubo un momento que me arrepentí, me sentía avergonzado, pero luego dije, bueno, pero espérate, porque esto puede ser una oportunidad. Lo seguí probando y entonces vi que a partir de eso me empezaron a llegar oportunidades de negocio. Y dije, espérate, vamos a hacerlo así. Y ya viniendo para acá, o sea, lo único que yo tengo es yo. O sea, lo único que me tengo es, o sea, yo no puedo sentarme ahora mismo a esperar que me llamen de tal lado a trabajar para que me den la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta. No puedo. Porque no pienso desaprovechar el tiempo de mi vida esperando por nada, y otra, yo tengo que contar conmigo, ¿sabes? Ya, soy lo que tengo, soy mi instrumento de trabajo y ya. Entonces, como actor, he ido creando estos distintos personajes que, a pesar de que en redes sociales 1 minuto, 2 minutos parece algo sencillo, realmente lleva un proceso de trabajo, de estudio, ¿sabes? Yo sé que hay muchos creadores de contenido hoy en día y que todos tenemos nuestro sello. Yo diría que mi sello es, o sea, el fuerte de mi contenido es la parte actoral, no es la parte histriónica, es la parte de que imito a la mamá, de que imito a la hija, de que imito a la presentadora de la televisión, de que, ¿sabes? ¿A qué presentadores de televisión has imitado? A Lili y a Raúl los he imitado a los dos al mismo tiempo, así saliendo. Sí, El gordo y la flaca. En un video. A María Celeste, a la doctora Polo. A mí no me has imitado. Tania. No te he imitado a ti porque tú me das miedo, Ron. Dios mío. No. Pero fíjate que me parece brillante lo que hiciste. Si me permite, o sea, esa cuestión de imitar a los presentadores y a las telenovelas incluso fue mi manera de encontrar cómo conectar con la comunidad latina de aquí. A eso iba. Porque yo sé que ustedes han dejado todos una huella a través de los años en la comunidad latina de los Estados Unidos, y
cualquier cosa que yo haga que se parezca a lo que ustedes hacen, o sea, la gente va a saber de lo que yo estoy hablando. O sea, la gente va a saber, ese fulano, ¿sabes? No sé qué, y se parten de la risa y lo comparten y no sé qué. Es un poco hacer esa comedia sana y fue mi manera de salirme también de solamente del público cubano que ya me conocía y decir, oigan, hello, estoy aquí, yo también, ¿sabes? A las demás comunidades. Es lo que te iba a decir. Y cuando digo expansión y crecimiento y abundancia, es que tú te abriste a la posibilidad de entrar a lo desconocido para tener un mayor alcance de audiencia. Sí. Y no quedarte necesariamente enfocado en tu comunidad de Cuba que te conocía. Y eso es lo que yo quiero que la gente que nos esté viendo hoy se lleve, porque el otro día había algo que me llamó muchísimo la atención y era un experto en finanzas que decía que hoy por hoy no tenemos que tenerle miedo a que nuestros hijos quieran ser creadores de contenido, porque él dice que es un trabajo legítimo que genera muchísimo dinero, pero que también requiere muchísima disciplina, esfuerzo y trabajo. Créeme que sí. Cuéntale a la gente cómo un creador de contenido vive su día a día. Mira, yo, o sea, no voy a generalizar, voy a hablar, por ejemplo, de lo que es un día en mi vida como creador de contenido. Creo que desde que te levantas, si te gusta ser proactivo, tienes que levantarte bien temprano, tener las ideas listas de lo que quieres hacer. Si te toca grabar ese día, hay días que, o sea, tenemos una agenda como cualquier persona que trabaja en una oficina. Hay días que yo tengo que desplazarme hacia estudios o hacia lugares de marcas donde se van a grabar comerciales, donde se van a grabar cosas, donde voy a grabar publicidad para alguno que otro negocio. Entonces todas esas ideas las genero yo, porque como creador de contenido tú funcionas como una pequeña empresa. Entonces o sea, nadie te va a venir a hacer una idea. O sea, yo que no tengo a nadie contratado, por ejemplo, o sea, yo a veces contrato a alguien que me grabe, contrato así, pero toda la idea, la edición, todo lo hago yo, en mi caso. Entonces, es como una pequeña empresa móvil que vas creando contenido. Además, el contexto de las redes sociales, si bien lo sabes, es que lo ves un minuto y no existe más. Se fue. Y la gente Entonces, no sospecha lo que la gente sabe que tú existes el minuto que te está viendo. Cuando desplaza, o sea, ya tú no existes más hasta que no le vuelvas a salir. Entonces es una rueda en la que tú no paras y en la que no te puedes permitir parar. A veces uno dice, me voy a tomar esta semana porque el cerebro no me da más. Ay, qué bueno que lo digas, porque yo lo hago y a veces me siento tan mal de que no he publicado nada, pero me siento tan bien que no tengo la presión Yo lo de hago hacerlo. porque también uno tiene que priorizar su salud. Entonces, yo ya hay semanas que digo, no puedo más. O sea, ya ahora mismo todo lo que se me está ocurriendo no es nada que me guste y no me voy a maltratar. Entonces digo, no, ¿sabes? Soy un ser humano. Pero en el fondo pasa eso. Pasa una semana y tú dices, no he publicado nada, déjame ponerme, que, ¿sabes? No, y que se refleje en el cheque también. Exacto. Entonces, lo que tú no hagas es, o sea, las horas que no las trabajes son horas que no vas a cobrar. O sea, el tiempo que no lo inviertes, ¿sabes? Hay días que yo me levanto temprano y que me acuesto a las 2 de la mañana, porque sí, tuve que grabar todo el día, no sé qué, pero al otro día tenía que entregar unos videos que no tengo listos y los tengo que editar. O sea, y aún así, entonces, tienes que ir pensando ya, cuando tienes un volumen de trabajo, cuando tienes responsabilidades, cosas con las que cumplir, eventos a los que ir, no sé qué, que ya el tiempo se te va limitando. Ya, en mi caso, ya tengo que ir pensando entonces en delegar, que a mí me cuesta horrible, porque cuando tú eres creador de contenido, naces siendo completamente autónomo, o sea, tú naces haciendo todo tú, te grabas tú, te editas tú, no sé qué, y después delegar ese trabajo que tú has construido ¿sabes? Siendo minucioso, con cariño, delegar y decir, ok, que me edite que me grabe o sea, es complicado, porque se te sale de tu control. ¿Cómo hace una persona que es un creador de contenido, como bien lo dice su título, para que no se le acabe la mecha creativa? Porque es agotador. Yo en mi caso lo reconozco, es agotador tener que estar pensando todos los días qué voy a publicar. Es horrible. O sea, yo creo que
cada cual encuentra su táctica. Hay gente que le gusta montarse en tendencias o hablar de lo que está pasando en el momento. A mí no me funciona mucho eso porque soy muy lento. O sea, yo digo, hoy pasó el chisme y mañana digo, pero veo 3 videos ya de los creadores y digo, Dios mío, rápido son la gente. Yo todavía no he pensado ni qué se puede hacer con eso, ¿sabes? Yo soy más, a mí por ejemplo me ha funcionado, como soy actor, crearme, qué sé yo, ni cuántos tengo, como 10 personajes, ¿sabes? 7. Y yo estudio cuáles son más efectivos y cuáles no. Entonces, esos personajes, cada uno tiene su situación, su momento, su cosa, su historia, su ámbito en el que insertarlo. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ahora te suelto luego suelto otro personaje, luego suelto otro personaje, y así voy refrescando las historias, voy refrescando los personajes, y a la gente se le va refrescando la mente y no se aburre, porque eso es otra cosa con lo que tenemos que luchar, que no aburras. Porque como tienes que hacer contenido constante, ya la gente, el primer video le da risa, el segundo le da más risa, el tercero le da más risa, pero ya el cuarto dicen, ay, ya está un poquito pesado. El primero era mejor. Ya luego, ¿sabes? Y no caer en ese lugar que la gente te pone de ay, ya fulano está insoportable, ya no sé nada que sirva. Ya no caer ahí es muy complicado. Entonces yo lo que priorizo todo el tiempo es tener una variedad en mi contenido para que un día veas una imitación de telenovela, otro día hago de Gato Cerrado, otro día hago de la mamá cubana, otro día hago de qué, otro día me publico yo y ¿sabes? Y la gente como que no se cansa, como que todo el tiempo está pidiendo más de un contenido y yo lo dejo ahí esperando y luego lo suelto, no sé, un mes después, ¿sabes? Y hay un tiempo en que la gente todavía está enganchada con algo, ¿sabes? Fíjense ustedes de el management, porque eso es administración absoluta de tus personajes para crear expectativa, para que la gente quiera consumirlo. Es algo que a lo mejor a mí no se me hubiera cruzado por la cabeza, porque a lo mejor pienso, bueno, este saca su personaje cada vez que quiere. No. O sea, hay un personaje, por ejemplo, que yo tengo que es muy popular entre los cubanos y los no cubanos. Me ha sorprendido. ¿Cuál es? Los venezolanos. Hay una niña que se llama Sumailin, que es como muy, ¿sabes? Y el personaje es muy popular. Y la gente me escribe, saca más de Sumailin, ponla todos los días. O sea, si fuera por la gente, yo hiciera Sumailin todos los días. Pero ahí tienes que estudiar también otras cosas. Tú dices, si yo te suelto Sumailin todos los días, tú te vas a aburrir. Tú me dices que no, pero tú te vas a aburrir. O sea, yo sé lo que sucede. Y 2, corro también el riesgo de yo convertirme en Sumailin para las personas. Y tú tienes que ser muy cuidadoso de que tu personaje no termine no te supere, tragándote a ti. Claro. Porque si no, pierdes el sello, ¿sabes? Pierdes el nombre, pierdes el todo, ¿sabes? Y pasas a ser el personaje y después para cualquier trabajo tú tienes que ser ese personaje y si no eres ese personaje la gente no va a conectar contigo. Es increíble porque es cierto que hay influencers que es verdad que sus personajes los han superado a ellos como personas. Y no lo había registrado, pero tienes toda la razón. Una cosa que a mí me encanta de este tema de los influencers es que creo que también con tu testimonio me estoy dando cuenta que puede ser la posibilidad para que cualquier inmigrante pueda intentarlo acá. Porque, claro, les explico, no es lo mismo que tú seas influencer en cualquier país de Latinoamérica a que tú seas influencer en los Estados Unidos. Los ingresos son radicalmente o diametralmente opuestos. Aquí son mucho más exponencialmente que en nuestros países. Sí. ¿Cuál crees tú que fue tu reto más grande para empezar a ser influencer acá? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Yo creo que fue precisamente encontrar cómo llegar a otra comunidad. Me metí, estudié y al final salió de lo más simple, de mi pasión de niño, de lo que yo veía en la televisión, de lo que me gustaba hacer, de lo que me gustaba jugar, ahora lo hago en un video, ¿sabes? Ya, claro, con herramientas actorales, pero viene de ahí. Pero ese proceso me costó, o sea, cuando tú llegas tú dices sí, y ahora, ¿sabes?
¿Qué tengo yo en este país que es enorme? Que tú vas a una esquina, tú vas a un evento y tú sabes que todos los días hay 3, 4, 5 personas que tú no sabes quiénes son y que ya de momento son personas que están ganando reconocimiento en redes sociales. Todos los días a alguien se le va un video viral. Todos los días alguien se puede posicionar en redes. Y en este país tan grande, tan lleno de culturas, todo tan plural y a la misma vez, cuando es tan plural, es muy difícil conectar con todo el mundo. O sea, es muy difícil hacer algo que conecte contigo, pero contigo, que todo el mundo se identifique. Entonces yo decía, ¿qué tengo yo para aportarle a esto? O sea, ¿qué tengo yo para enseñarle a esto? ¿Qué tengo yo para destacar en medio de todo esto? Y le di por ahí y yo siempre voy probando y vi que esto de hacer cosas, de imitar a cosas de la televisión y de las telenovelas y de los presentadores era efectivo. Y yo decía, claro, es que lo que tengo es que buscar cosas que identifiquen a esa comunidad. Incluso cuando yo hago videos con mis personajes que son más cubanos, o sea que tal, las situaciones que hago son situaciones que pueden pasar en cualquier... O sea, ya yo no hago situaciones que son específicas de Cuba, porque es un contexto que solamente va a entender alguien de Cuba. Ya. O sea, yo hago situaciones que pueden pasar en cualquier país de Latinoamérica, ¿sabes? Porque estoy haciendo contenido en español. Y, ¿sabes? Y siempre tú lees los comentarios y yo pongo, no, las niñas cubanas cuando no sé qué. En los comentarios viene, las venezolanas también, en dominicanas igual, ¿sabes? Pero yo sé que la situación que hice es bastante genérica. Entonces va un poco de eso. Ya con el tiempo lo he aprendido, lo he perfeccionado y muy agradecido de que haya resultado bien el proceso. Yo creo que ha resultado bien y te voy a decir por qué y creo que es lo que la gente se tiene que llevar. Tú dijiste algo muy importante, que es que tú hiciste de algo que te apasiona un oficio. Totalmente. Y mi mamá siempre me lo decía, trabaja en lo que te guste, porque no te va a pesar, así trabajes 14 horas al día. Y eso es lo que estoy viendo en ti. Tú encontraste que tu pasión, que era la televisión, las novelas, los presentadores, era algo que a ti con lo que tú conectas y buscaste la universalidad. Exacto. Para que todo el mundo lo comprendiera. Más allá del éxito que has alcanzado, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de estar en este país sin familia? Eso. O sea, justo antes que dijeras sin familia te iba a decir eso. O sea, creo que esto es muy lindo. Esto es un país precioso. Cuando llegas de un país como de que yo vengo, te deslumbran muchas cosas. Te planteas qué hubiera pasado, por ejemplo, con tu vida si hubieras nacido aquí o hubieras venido cuando eras un niño, o qué oportunidades hubieras tenido. No que me quejo de las que tengo ahora, sino, ¿sabes? Son cosas que le pasan a uno por la cabeza. Y en mi caso, he pasado por depresión, he pasado por, ¿sabes? A pesar de que es increíble como a pesar de que tu lado, por el que has trabajado toda tu vida, por ese lado te está yendo bien y por ese lado cada vez tienes más reconocimiento y por ese lado sientes que cada vez estás llegando más a donde tú nunca ni siquiera pensaste que llegarías. Por otro lado, no están tus amigos. No es lo mismo hablar por FaceTime y llamar a alguien y contarle lo que te pasa, lo que sientes, que agarrar a alguien por la mano y decirle, me pasa esto, dame un abrazo. No es lo mismo tener a tu familia lejos. Mi mamá todos los días cuando habla conmigo llora. Y entonces ya es una cuestión de que tienes que aprender a vivir con eso hasta que se pueda resolver o no, porque en realidad eso no es una certeza que tú tienes en las manos, no sabes cuándo lo vas a poder hacer, mucho menos yo, que soy incluso el primero de mi familia que viene y, o sea, llevo 1 año y medio aquí, ¿a quién voy a traer? Si yo todavía tengo que ver cómo me termino de acomodar yo aquí. Entonces, tienes que aprender a vivir con eso, tienes que aprender a lidiar con la distancia, tienes que aprender a abrirte, a conocer nuevas personas, lo cual también es muy complicado en
en una ciudad que para mí se mueve demasiado rápido, que para mí la gente va a un ritmo en el que a veces yo no entiendo y es normal. Yo vengo de un ritmo mucho más lento y cuando yo veo lo acelerado que va todo el mundo aquí, y también seamos sinceros, yo pienso que en el mundo en el que andamos, ando y voy a eventos y voy a lugares, te encuentras gente que si no tienes experiencia como yo, en un principio te parece como, wow, qué nice, qué bonita vibra, qué bonito lo que me transmitió, y al final es solo porque te conoció en el evento y te dijo, ¿cómo estás? No sé qué, y después de eso no pasa nada. Y creo que me ha costado mucho construir lazos, construir amistades, construir cosas, y creo que ese sentimiento de soledad es lo más difícil. Lo más duro. Lo más... Y para los que no sean de los Estados Unidos, es cierto a lo que te refieres, porque en Latinoamérica nosotros tenemos una familiaridad y una velocidad en el que uno llega sin anunciarse a hacer una visita, en el que de repente es un día martes y la gente decide reunirse a pasar un buen rato. Y en este país, desafortunadamente, a veces pasamos todo el día trabajando y luego tenemos obligaciones y que ni se te ocurra llegar a alguien a tu casa a tocarte la puerta sin anunciarte. Exacto. Y es difícil. Además, no me quiero imaginar lo que es la falta de afecto y el no recibir un abrazo de tu mamá. Sí. ¿Sabes? La madre de uno es la madre de uno. Representa lo que represente la relación que hay hijos que tienen una relación más cercana, hay hijos que tienen una relación más... No sé, en el caso de mi mamá es como, o sea, mi mamá ha sido mi mamá, mi papá y la mamá y el papá de mi hermano. Entonces es como cuando yo digo mi familia, yo me refiero a mamá, hermano y mi abuela. Bueno, pero mi mamá y mi hermano somos como los tres pollos que hemos ido juntos siempre para todos lados. Y creo que tanto ellos como yo hemos sufrido bastante la separación. A pesar de que yo, por ejemplo, soy una persona que controla todo el tiempo, el no expresarle, sobre todo a mi mamá, porque no quiero expresar que yo me siento mal en un punto porque sé que ella se va a sentir peor. Entonces, uno nunca quiere que los padres se sientan mal, uno nunca quiere como ser el motivo de que causa el dolor, la lágrima, ¿sabe? Y ya uno sabe que, o sea, en mi caso, yo sé que ya esta situación provoca ese sentimiento. Imagínate si yo la añado y me siento mal o y no sé qué. Pero también como ser humano, y es un consejo que te doy, esa válvula hay que abrirla y vaciar esa emoción. No, porque te puedes enfermar. No, y precisamente... Te lo digo porque yo me enfermé, por no manifestar el dolor cuando mi mamá falleció. Me lo embotellé porque así me lo pidió ella. Y en mi afán de complacer su deseo de que no la llorara, que la celebrara con alegría, la tristeza me consumió por dentro. Claro. No, igual en este último tiempo sí, precisamente ya ha venido pasando eso, que ya viene como una carga en la que también comencé a ir a terapia, que creo bueno. que es importante y me ha ayudado muchísimo. Y hablando precisamente de eso, o sea, la terapeuta me comentaba, o sea, pero es que tú necesitas liberar, porque tú te pasas todo el tiempo, o sea, tienes amigos nuevos a los que no conoces y les pones una cara. Luego vas a un evento y les pones una cara. Te paras en redes sociales y pones otra cara. ¿Y cuándo tú vas a sacar lo que está aquí? ¿Sabes? ¿A quién le vas a enseñar eso si ni siquiera a tu familia se lo estás enseñando? Entonces era un poco, ¿sabes? Sí me he abierto un poco más a la comunicación. Pero es que esa ha sido siempre mi manera de protegerlos y de protegerme. Y entonces trabajar en eso... También estoy orgulloso de los procesos que estoy pasando a la edad Claro, eres muy que lo joven. estoy viviendo. Entonces, siento que me falta muchísimo por vivir, muchísimo por aprender, por crecer como persona. Y creo que sí, que al final vamos construyendo las cosas día a día. Pero te agradezco la honestidad, porque es lo que te digo. Mucha gente te ve en tus redes, se ríe contigo, ay, qué gracioso, qué jocoso, pero no conocen al ser humano que está detrás de la fachada, de tu personaje o tus personajes que has creado para las redes.
Y al fin y al cabo, todos somos humanos y todos sentimos y todos padecemos. No, y luego es bien difícil para cualquier persona que trabaje frente a una cámara, ya sea en televisión, en redes, levantarte un día sintiéndote mal, sintiéndote con el corazón estrujadito. Y, por ejemplo, en mi caso que hago comedia, y no es una cosa que pueda cambiar. O sea, hoy tienes que grabar esto porque esta publicidad la tienes que entregar mañana y ese video tiene que publicarse al día siguiente. Y entonces es como, bueno, nada, hacer el chiste. ¿Sabes? Tienes que sacarlo de donde no lo tienes y ya se vuelve una... Hay que tener mucho cuidado porque se vuelve una mecánica con tus emociones. O sea, se vuelve algo completamente mecánico y al final estás jugando con tus emociones, estás quitando una cosa, poniendo otra, estás controlando lo que sientes, metiéndote en otras situaciones. Y sí, uno pretende que lo controla, pero hay veces que no lo estás controlando, hay veces que sí te está afectando, hay veces que realmente tú necesitas parar y decir, no puedo. O sea, hoy no tengo por qué hacer esto porque realmente no doy para esto hoy, o sea, no puedo y no lo voy a hacer bien. No, y estás yendo en contra de la naturaleza de lo que estás sintiendo, es muy fuerte. Retomando el tema de tu carrera, me pregunto y me da curiosidad, como actor, ¿no has intentado actuar formalmente aquí en novelas de Telemundo o algo? Mira, si te digo que lo he intentado a full, mentira. Porque también siento que el año y medio que llevo a mí se me ha pasado rápido y se me ha pasado como de una cosa en otra. Y también en un punto que pregunté y me acerqué, me dijeron que, bueno, la producción aquí en Miami está un poco lenta ahora y no sé cuánto. Y he estado como teniendo acercamientos como con agentes y representantes y eso para ver qué sale. Obvio es una oportunidad a la que estoy abierto. Pero también, por ejemplo, y hombre, no es que me trate mal a mí mismo, pero, ¿sabes? Si yo miro, por ejemplo, las novelas de Telemundo, o sea, yo no soy Rafael Amaya, tampoco tengo como un prototipo así de lo que buscan normalmente galán, para de galán, una telenovela, exacto, de galán. Yo puedo hacer las aranas en Instagram, pero o sea, tampoco, o sea, no tiene claro un poco el perfil que uno tiene. También siento que me interesa más el perfil como actor, hacer cosas para streaming, como series que quizás hablan un poquito de otras cosas. A mí las novelas me encantaban de niño y todo, y me encanta hacer la parodia y todo, pero no sé si me sentiría tan cómodo actuando en una. Y entonces también yo como actor, ¿sabes? A veces las novelas tienen como un esquema como muy, ¿sabes? Un guión como muy armadito que ya tú sabes de lo que va, que ya sabes todo. Y siento que a mí como actor me gusta explorar otras cosas, como otros retos, otras ¿Y cositas. como escritor? Y soy muy celoso con lo que escribo. Porque, o sea, no podría escribir, siento, obvio, creo que podría hacerlo, pero siento que no me dejaría escribir algo que fuera a producir otra persona. ¿Sabes? Porque, ojo, yo no me veo como escritor literario, sino como guionista. Entonces, si yo escribo un guión, o sea, yo sé que me voy a enamorar de él y que lo voy a querer hacer yo en algún momento. Y esa parte de guionista-director la quiero explorar. Ahora mismo la quiero enriquecer en conocimientos para explorarlo un poquito más adelante. Me queda muchísimo todavía por hacer. Claro que sí. Ahora, una pregunta que también me intriga. ¿No te has topado con algún personaje famoso que imitas en redes cara a cara? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con varios. ¿Y cuál fue la experiencia? Mira, el otro día justo me encontré con Tania Charry. Ajá. Del Gordo y la Flaca. Sí. Me encuentro con ella, yo estaba en un evento y ella llega a hacer una cobertura. Y cuando me ve me dice, ven acá. Y ella me había escrito y me había dicho, tú me estás imitando a mí porque hay una entrevista que yo hago, que es como esas entrevistas exclusivas que ella hace donde el artista empieza, ya no puedo más, no sé qué, y empieza a contar su vida. Y entonces ella me dice, tú me estás imitando a mí haciendo las entrevistas. Y yo le dije, te diría que no, pero sí. Y entonces nos la encontramos y ella, o sea, súper nice, haciendo un video conmigo ahí en el medio de la calle. Pero sí sé, o sea, me he encontrado, o sea, cuando voy a Telemundo me encuentro con
de momento estas chicas de Al Rojo Vivo ahora, Lourdes Y Jessica. Y Jessica, Ajá. o sea, Lourdes y Jessica igual me han escrito como, oye, esta soy yo, no sé qué. Y yo, sí, no sé cuánto y tal. Y siempre que me lo encuentro, siempre hay un intercambio muy nice, ¿sabes? Como muy buena onda. Incluso muchos de ellos como que me han empezado a seguir y les gusta ver lo que hago. La verdad, yo agradezco el cariño porque creo que me sentiría muy mal si alguien se lo toma mal porque yo creo que lo hago con respeto, con jocosidad. Si no lo haces para burlar. Exacto, no es una burla, es más que nada hacer esa sátira de esas cosas que son genéricas. O sea, podría ser Lourdes, podría ser Jessica y podría ser la de Primer Impacto. O sea, Pamela Silva, sí. exacto. Ya. Exacto. Todas entran y cruzan el pie y miran la cámara y hablan así, ¿sabes? Es gracioso. Que es precisamente lo que está pasando, que en lo digital hoy por hoy quieren cosas naturales y la televisión tiene sus reglas y tiene sus cánones. Su protocolo, sus claro. protocolos. Entonces no se puede cambiar. Bueno, el día que se cambie se tiene que cambiar el nombre también a otra plataforma que no sea la televisión. Yo admiro lo que tú has hecho porque, Gracias. y es lo que quiero que se lleve la gente que está viendo esto hoy. Primero tomaste la decisión de venirte sin nadie que fuera de tu cercanía a este país a luchar por tu sueño. Luego no tuviste miedo de hacer una serie tú solo que, entre comillas, desafiabas un poco también a la institución, al gobierno, porque estabas hablando de cosas que no se hablaban. No, déjame contarte algo rapidísimo. Claro que sí. Rapidísimo. Nosotros en la primera temporada de esa serie tuvimos un técnico de sonido que grababa, ¿sabes? Todo el sonido y no sé cuánto. Alguien me lo recomendó y él se integró al equipo muy interesado, muy tal. Luego ese técnico deja de ir como una semana entera al rodaje. Y luego yo decía, ¿dónde está? Y tenía todas las medias, o sea, del audio, tenía todos los clips de audio. Cuando ese tipo aparece en mi casa con un pendrive a llevarme las medias, viene vestido de militar. Y yo me quedo así, helado en la puerta de mi casa. Y me dice, hola Eddie, ¿cómo estás? Vine a traerte las medias del audio para que las puedas usar. Mucha suerte con el proyecto. Porque en realidad el proyecto no hablaba de tema político. No, para nada. Y cuando yo reviso las medias de audio, o sea, habían minutos y minutos grabados de nosotros en break, ¿sabes? Como hablando cualquier cantidad de tonterías, en plan, una media de 10 minutos nosotros hablando en break. Sí, y entonces era como, esta persona estaba grabando todo, a ver si nosotros hablábamos algo, pero nosotros éramos unos niños tan sanos que no estábamos haciendo nada. Pero eso para que veas como el control y, o sea, a lo que yo me estaba exponiendo haciendo eso en Cuba. ¿Temiste en algún momento por lo que habías hecho? Obvio, todo el tiempo. Yo no sabía, ¿sabes? Y luego yo también participé en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, que la gente salió a la calle. Yo salí y muchos amigos míos terminaron presos. Y yo, con un VPN y una Wi-Fi de no sé qué, conectado cuando no había internet en Cuba, dando entrevistas para televisión española. Y yo decía, a mí me van a venir a buscar aquí y me van a meter preso igual que a los amigos míos. Pero ellos cuidan mucho quién tiene posición y quién no. Y si a veces si lo hacen y se equivocan, lo rectifican porque les importa. A la vez no les importa, pero les importa la opinión pública. Y por ese lado, vaya, digamos que corrí con suerte. Pero también hay algo en ti que a lo mejor tú no lo ves y tú eres un hombre de desafíos. Sí. Y los asumes y los enfrentas y los encaras quizás con miedo, pero enfrentas tus temores. Sí, porque si no me voy a paralizar. No. Bueno, que nada nos paralice. De eso se trata este podcast, por eso te quiero dar las gracias. Eddie, siempre termino pidiéndole a mis invitados que compartan cuáles son sus consejos para superar los obstáculos que la vida indiscutiblemente nos va a presentar. Yo creo que reconocer que somos humanos y que podemos tener miedos es importante. Pero también saber que eso lo tenemos aquí y que podemos ir más allá de eso y que podemos
cambiar lo que estamos pensando y manifestar lo que queremos y trabajar en base a eso. Creo que eso es muy importante para lograr todas esas cosas que todos estamos pensando en las noches. Ay, si yo pudiera hacer esto, ay, si yo pudiera lograr esto, si yo, pues, ¿sabes? Yo en mi corta vida y en mi corta experiencia lo que puedo aconsejar es que no se paralicen, que luchen por lo que quieren, pero luchen de verdad y luchen sin miedo. El miedo lo van a tener, porque el miedo siempre va a estar. O sea, ese miedo ya tú lo tienes. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? ¿Sabes? Tienes que manejarlo tú, porque tú eres el dueño de ese miedo, nadie te lo está poniendo. Quítalo, avanza y trata y asume riesgos, porque los riesgos es lo único que te va a llevar a crecer y a conocerte y a conocer de lo que tú eres capaz. Solo eso. 100%. Yo lo traduzco en no le des poder al miedo. Mejor imposible. Porque te paraliza, 100%. Dato curioso para que ustedes sepan, Eddie y yo compartimos el mismo barbero, José Zuria, quien le mandamos un abrazo, que además estuvo actuando en tu serie en la segunda temporada, sí. Que eso me parece fantástico porque fíjate que él me había hablado mucho de ti, de tu contenido, me decía que eras un muchacho muy creativo, muy, ¿sabes? Muy pilo, y hoy estoy muy contento de que hayas estado acá porque creo que le vas a hablar a una audiencia que va a entender que las limitaciones se las pones uno. Totalmente. Más nadie. Así que bueno, felicidades. Muchas gracias. Que sigan los éxitos en las redes. Dile a la gente cuáles son tus redes sociales para que te sigan. Eddie Suárez, solo con una D. Exacto. Eddie Suárez _ en Instagram y soy _ Eddie Suárez en TikTok. Así que ya lo saben. Si les gustó este contenido, déjenlo en los comentarios, denle like, compártanlo, porque siempre insisto que nunca sabes cuándo algo que dijo mi invitado puede resonar con una persona y eso cambie el trayecto de su vida para bien. Les mando un beso y nos vemos en otro episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast.